Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y muchas gracias por estar presentes hoy en el conversatorio de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales. Me presento, mi nombre es Ana Paula Ojeda y seré la moderadora en este conversatorio. Para comenzar, le pediré a todos y todas las asistentes que en el chat escriban su nombre, su apellido y el curso y establecimiento al que pertenecen. En el caso de los y las profesores, escribir su nombre, en qué área se desempeñan y el liceo. Hoy nos acompaña como expositor Yerko Monge y Daniela Figueroa, quien nos va a conversar acerca de sus experiencias en la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales. Les comento también que al final de esta exposición vamos a resolver todas las dudas que tengan, así que los invito a dejar todas sus preguntas a través del chat. Así que ahora les voy a dar el pase a la profesora Daniela para que dé el inicio del conversatorio de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales. Gracias, Ana. Antes de intervenir, le voy a dar el pase a Yerko para que pueda hacer un breve saludo y luego comenzar la exposición. Muchas gracias Daniela, muchas gracias Ana Paula y también al equipo del PASE que siempre están generando estas instancias importantísimas también para poder generar estas conexiones con nuestros y nuestras, esperamos, futuras estudiantes también en la carrera. Me presento, mi nombre es Yerko Monge Hernández, soy profesor de Historia y Ciencias Sociales y actualmente también soy el director de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales, junto con la profesora Marcela Vargas Cárdenas, quien es subdirectora, y Berta Ojeda, que también es secretaria de escuela. Agradezco a Daniela que hoy los va a acompañar. Yo entré un ratito a saludar, que es una destacadísima estudiante de nuestra carrera, y Daniela le va a comentar un poco más sobre su propia trayectoria, pero quién mejor que los propios egresados y egresadas puedan contar lo que es la carrera también, ¿ya? Bueno, nosotros, ustedes saben, estamos ubicados en Valdivia, en el campus Isla Teja, ¿ya? Y más que nada le invito para que cualquier duda o consulta, bueno, a través de Daniela también y por medio del equipo de escuela, les podemos enviar luego a Ana Paula por medio de un correo, los contactos también, las casillas, el mail, que nos sigan en redes sociales, búsquenos como Escuela de Historia y Ciencias Sociales UACH, para que vean la cantidad de actividades que siempre estamos preparando y las cuales ustedes ciertamente pueden participar, ya porque la mayor parte de ellas son abiertas. Así que un saludo a a cada uno y una de ustedes desde sus territorios que nos están viendo, que son las maravillas que nos permite hacer Zoom. Y cualquier duda o consulta, estamos aquí para poder acompañarlos y acompañarlas, ¿ya? Así que eso, esperemos que pronto podamos decirles bienvenidos, bienvenidas y bienvenides, ¿ya? Así que muchas gracias, Daniela. Yo me voy, solamente venía a hacer ese saludo. Eso. Un abrazo. Gracias, Yerko, que esté muy bien. Ahí nos estamos viendo. Bueno, me voy a presentar primero, ¿cierto? Buenas tardes a todos, a todas, a todos, a quienes están aquí. Somos un grupo pequeño, así que ojalá podamos conversar un poco, sobre todo después de mi exposición, que puedan ir planteando sus preguntas. Tengo entendido que la estructura de justamente ahora es yo voy a presentar y luego se dará un espacio para preguntas, pero también dejarles en claro que si quieren ir dejando sus preguntas por el chat y así después las consideramos en caso de que a veces a medida que uno va haciendo la exposición, ¿cierto? Surgen las dudas y después se les pueden olvidar. Entonces dejar. Bueno, mi nombre, tal como aparece ahí en pantalla, es Daniela Figueroa Riveros. Yo soy profesora de Historia y Ciencias Sociales. Me formé justamente en la escuela de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile. Llevo ejerciendo ya un poco desde el 2019, desde inicios del 2019 ya oficialmente titulada como profesora de Historia. Trabajé inicialmente en el liceo Bicentenario, estuve haciendo un reemplazo en ese liceo, y ahora actualmente, desde el año pasado, estoy trabajando en el Colegio Nuestra Señora del Carmen, acá en la ciudad de Valdivia. Así que ejerzo en ese espacio.
Mi presentación vamos a hablar de tres cuestiones principalmente. Por una parte, cuáles son las razones, las motivaciones que me condujeron a estudiar y a desarrollarme en la profesión que me desenvuelvo actualmente. Luego también voy a contarles cómo he desarrollado mi profesión una vez que egresé, que me titulé como profesora de Historia y Ciencias Sociales. Y también les voy a contar, ojalá que ahí ustedes me puedan ir haciendo las preguntas para ir identificando también sus áreas de motivación, para que puedan conocer más de qué se trata esta profesión. Bueno, primero contarles, yo soy de la ciudad de Santiago, originalmente, y me vine a estudiar aquí la pedagogía a la ciudad de Valdivia. A veces puede ser un poco extraño eso, porque generalmente muchas personas viajan a Santiago a estudiar, entendiendo que también en Santiago hay mayor quizás diversidad de universidades y también bastantes carreras. Hoy en día también es diferente eso, conocen, ¿cierto?, que las distintas universidades regionales tienen una diversidad de carreras, pero en mi caso yo lo hice al revés. Yo vivía en la ciudad de Santiago y quise venirme por opción a la ciudad de Valdivia a estudiar. Me vine a estudiar esta carrera, que fue la carrera que siempre he querido estudiar, que es una inquietud que nace desde que estaba en la enseñanza media. Siempre me gustó la historia como asignatura, pero también me gustó la mirada que me proporcionaba la historia para entender la realidad, de lo que estaba pasando. Por ejemplo, yo cuando estaba en la media, por allá por el 2006, cuando fue la Revolución Pingüina, por ejemplo. Y yo viví, ¿cierto?, en carne propia en ese momento lo que fue la Revolución Pingüina, y había muchos elementos de lo que estaba sucediendo en la sociedad chilena, de lo que veía que pasaba alrededor del mundo, que finalmente me fui dando cuenta de cómo la historia podía ser una herramienta para entender con una mayor perspectiva lo que estaba pasando. Y me daba muchas herramientas para entender el mundo, y por otra parte también en el entendido que una carrera y la historia en general es una disciplina que es muy social, de entender la sociedad, de cómo uno se desenvuelve en el mundo, también fui entendiendo que era importante el enfrentarme al mundo con estas herramientas. Me permitía también el pensar en una transformación de las cuestiones con las que yo no estaba tan de acuerdo. Cuestiones que quizás me inquietaban sobre cómo era la sociedad, las injusticias que existían, y cómo esta área, esta disciplina que en ese momento yo veía la historia, me ayudaba a entender muchas cosas. Y esa inquietud fue justamente la que me fue acercando a la carrera de historia, y por otro lado también a la carrera de pedagogía. Hay que entender que por un lado está, ¿cierto?, la disciplina de la historia, como tal, que uno puede estudiar justamente la historia universal, la historia de la región latinoamericana, la historia chilena, dedicarse a esa disciplina, a investigar la historia, a escribir, ¿cierto?, la historia, a reescribirla también, como lo dicen muchas veces. Y por otra parte también uno se puede dedicar a la pedagogía, a enseñar sobre la historia. Y yo creo que ahí ustedes también tienen una experiencia, en el entendido que todas y todos quienes están aquí asisten al liceo, asisten al colegio, están en la enseñanza media, y a través de la asignatura han podido ver cómo sus docentes se desenvuelven, ¿cierto?, sus profesores, y eso es una carrera profesional que también es muy cercana a ustedes, desde la más temprana infancia, porque todas y todos hemos tenido profesores, y tenemos profesores en distintas áreas. Entonces vemos que está esa carrera, y también nos podemos ir dando cuenta, con la influencia de distintos profesores. Yo creo que a lo largo de su vida escolar todos han tenido profesores que han influido positivamente, como también hay algunos que no han sido tan cercanos en su vida, pero a uno le va quedando también las influencias positivas que va teniendo en su enseñanza media, en su enseñanza básica, y en esa mirada yo también, en las influencias positivas que recibí por parte de mis profesores, también me fui acercando a esa profesión, a esa disciplina. Y es por ello que yo hacia el final, hacia cuarto medio, al principio estaba un poco confundida, me acuerdo, cuando estaba en tercero, en segundo medio, en tercero medio, como que no tenía muy claro qué quería estudiar. Sabía que me gustaba el área de las ciencias sociales, como les decía, el poder interpretar la realidad, lo que estaba sucediendo, pero después me fui acercando a la historia porque veía en él una herramienta donde yo podía desarrollarme en la disciplina, como también ejercerlo de una forma directa a través de la pedagogía.
Y en eso también, por ello me fui interesando en esta profesión. Luego, para contarles también un poquito, yo les decía que yo estudié en la Universidad Austral, saqué mi título, desarrollé la carrera de historia, la carrera profesional, que es el ejercicio de profesora de historia y ciencias sociales, pero además también la licenciatura, que refiere al área disciplinar, a la investigación en historia. Y esto lo hice en la Universidad Austral, pero también contarles que yo, cuando salí de cuarto medio, estudié un tiempo en Santiago. Después me dediqué a trabajar, hice otras cosas, y ahí entré a la universidad recién porque yo ahora tengo 32 años y recién llevo 3 años ejerciendo como profesora de historia, pero antes, entré a la universidad, aquí a la Universidad Austral, como a los 25 años, 26 años, recién, a estudiar la carrera. Y antes me desarrollé en otras cosas, estuve trabajando, hice otras cosas en Santiago, como para entender la temporalidad, porque si yo les digo, 2006 estuve en la Revolución Pingüina cuando estaba en enseñanza media, y después les digo, claro, egresé hace 3 años de la universidad, como que cuánto tiempo estuvo quizás en la universidad, es porque hubo un tiempo en que yo no ingresé inmediatamente al salir de la media a esta carrera, sino que estuve haciendo otras cosas de Santiago. Ahí me desvié un poco del tema, pero para contarles también, para contarles también de mi perspectiva como personal, y por qué cuando yo ingreso a la carrera acá de pedagogía en la Universidad Austral, también vi una oportunidad mediante la beca vocación de profesor que existía que todavía existe actualmente, si no me corrige Ana Paula, sigue existiendo la beca vocación de profesor, ¿cierto? Como una opción, claro. Entonces yo dije, quiero estudiar la carrera de historia, me gusta la disciplina, pero también quiero enseñar, quiero mirar también desde una perspectiva transformadora de la realidad, de cómo yo había tenido profesores que habían influenciado en mí, también hacer ello en la carrera de pedagogía. Dije, también no quiero tampoco endeudarme eternamente en la universidad y las dificultades que han habido también respecto al acceso a la universidad, entonces le dije también el tema de la beca vocación de profesor es una buena oportunidad. Opté esa oportunidad aquí en la Universidad Austral, que estaba vinculada a la beca vocación de profesor, y ingresé entonces aquí pensando también que una vez que saliera de la carrera me iba a salir también con una deuda tremenda respecto justamente al ingreso ahí a pedagogía en historia. La carrera en sí es una carrera muy bonita, es una carrera que, como yo les decía, es muy social en el entendido no solamente sobre los contenidos que se ven en la misma carrera, que siempre van a la par desde lo disciplinar y también desde lo pedagógico, de cómo uno se va a enfrentar en el aula y cómo va a mediar lo que va estudiando, ¿cierto? Los contenidos sobre historia, sobre la investigación en historia, cómo eso también tú lo vas conjugando con la pedagogía. Pero es muy social también en términos de que hay mucha relación con tus compañeros, con tus compañeras, organización, y también se lleva un poco, digamos, a la acción desde una mirada que puede ser también más política, más de transformación, lo que va sucediendo a tu alrededor. Entonces, si ustedes tienen intereses, por ejemplo, en temas sociales, sobre lo que pasa actualmente en Chile, una carrera donde van a encontrar un espacio donde van a compartir con personas muy diversas, pero que también tienen este interés social, este interés también de cambiar la realidad frente a la cual uno se está enfrentando, y la carrera les va a dar la posibilidad también de poder ir desplegando esas herramientas de mejor forma. Y sobre todo enfocándolo al área profesional que uno se desenvuelve, que es justamente la pedagogía, y cómo poder ir canalizando también esa energía, esas ganas esa visión crítica quizás de la sociedad, como también uno la puede ir canalizando respecto al ejercicio profesional. Bueno, es una primera parte de las motivaciones, también contarle un poco cómo fue la carrera, y por otra parte también contarles cómo me he desarrollado mi profesión ahora que egresé. Una vez que hice mi tesis, que terminé todos los ramos de la carrera, me titulé como profesora de Historia y Ciencias Sociales, y cómo me fui integrando al mercado laboral fue básicamente postulando, ¿cierto?, a distintos colegios que necesitaban profesores o profesoras de historia. Uno
preparaba cierto su currículum, se ofrecía como profesora recién egresada. Debo decir, para no darle falsas expectativas, que en un principio es difícil encontrar trabajo como profesor de historia porque, bueno, son múltiples las razones, pero generalmente te piden experiencia y entonces uno viene recién saliendo. Y por otra parte también en algunos momentos está un poco saturado, hay harto profesor de historia, pero sin embargo, a pesar de eso, yo les decía, yo egresé a principios del 2019, estuve 3 meses buscando trabajo y encontré este reemplazo que les señalaba cuando trabajé en el Liceo Bicentenario, que rápidamente me llamaron del DAEM, es decir, de la administración municipal, para hacer este reemplazo, y una vez hecho ese reemplazo al año siguiente ya encontré un trabajo más permanente en el colegio en el que trabajo actualmente. Entonces, si bien pasé algunos meses buscando trabajo, nunca dejé de hacer otras cosas, porque además uno como profesor de historia no solamente se puede desenvolver en un colegio, sino que puede trabajar en diversos proyectos, también puede trabajar, que pueden estar vinculados a la educación comunitaria. Por ejemplo, también estuve trabajando con otros chicos que eran egresados de la carrera, estuvimos haciendo un libro, escribiendo un libro sobre la historia local de la Isla Teja, acá en Valdivia, y así también uno puede ir emprendiendo distintos proyectos relacionados ya sea con lo disciplinar o con lo pedagógico o conjugando ambos. Entonces, si bien les decía, quizás el llegar a un puesto de profesor o de profesora puede demorar algunos meses, puede demorar, también he conocido casos de compañeros, de compañeras que han demorado un poquito más, un año en encontrar un trabajo más estable. Sí, uno siempre se puede ir rebuscando y encontrando espacios donde desenvolverse como profesor de historia. En ese sentido, no solamente, como les decía, va a ser el aula, los colegios como en el que están ustedes, los liceos, el lugar para desenvolverse, sino que también se pueden emprender proyectos comunitarios y otras cuestiones que les van a ayudar también a desenvolverse profesionalmente. Por ejemplo, yo también hice talleres, en algunos casos, talleres de nivelación de estudios para adultos que querían completar su enseñanza media. O también completar sus estudios básicos. Uno como profesor, independiente del área disciplinar en la que se desenvuelva, puede hacer ese apoyo. Y así me fui desenvolviendo. Y también es importante considerar que, como les decía, esta profesión, la profesión de profesor y también vinculado con el área de la historia y las ciencias sociales, tiene una vocación social bien importante. Y entonces la participación en los fenómenos sociales, en las cuestiones políticas que van aflorando, también es un área en que hay bastante interés desde la pedagogía en historia y ciencias sociales. Bueno, y para ir cerrando en estos últimos 5 minutos, para no excederme, ¿cierto?, del tiempo que está destinado, contarles también que algunos desafíos y oportunidades que tiene la profesión en la que yo me desenvuelvo. Los desafíos principalmente se vinculan a cómo nos enfrentamos con una realidad que está cambiando constantemente y que justamente, pero yo lo veo también como una oportunidad en el sentido de que la disciplina histórica nos da una serie de oportunidades para interpretar esa realidad, para mirarla críticamente, pero no en un sentido, digamos, destructivo de lo que está sucediendo en la realidad, sino que justamente de cómo vamos aportando, cómo vamos mediando. Y esto es algo que yo discuto también mucho con mis estudiantes en clase, porque yo les hago educación ciudadana, este ramo que les debe haber tocado también a ustedes, que empezó desde el año pasado, desde el tercero medio. Ya discutimos justamente mucho sobre la realidad actual y cómo podemos ir también haciendo pequeñas modificaciones a través de nuestro acto. De que también cómo nosotros vamos organizando y mediando democráticamente respecto a eso. Y yo creo que ahí hay un desafío que los profesores también al que nos enfrentamos, de cómo la sociedad va cambiando y cómo también nos tenemos que ir adaptando a esos cambios sociales y cómo nos va interpelando, para ver más que un desafío frente a eso, una oportunidad. Una oportunidad en un marco democrático, y también en eso, por ejemplo, lo que yo veo como una oportunidad es en la sociedad de Chile actual y en los cambios que están sucediendo, con el cambio constitucional, por ejemplo, con las discusiones que se están dando y con la mayor participación que han tenido sobre todo ustedes, jóvenes. Esa es una oportunidad también para nosotros como docentes para comenzar también a cuestionar nuestra realidad y a construir conjuntamente.
a construir como sociedad y dejar de estar un poco tan callados frente a lo que sucede. Hay desafíos frente a la profesión que tienen que ver también con la gestión del tiempo. La profesión de profesor, de profesora de historia, requiere una dedicación importante de tiempo como cualquier carrera, en realidad. No vamos a decir que ninguna profesión es que uno esté de brazos cruzados haciendo nada durante el día, siempre hay que desenvolverse. Perdón, siempre hay que estar dedicando tiempo, y en ello también es importante considerar que los profesores y las profesoras tenemos que dedicar mucho tiempo, por un lado, a preparar nuestras clases, ¿cierto? Como también a trabajos administrativos que hay dentro de los colegios, de los liceos, que es importante de considerar. Y eso es un desafío importante en cómo gestionamos nuestro tiempo, que, bueno, por la contingencia que se ha dado estos últimos 2 años en relación a la pandemia, eso también nos ha llevado a reinventarnos, no solamente a nosotros como profesores, sino en general toda la sociedad nos hemos enfrentado a esta situación y hemos tenido que también reinventarnos en eso. Entonces, como les decía, si bien puede ser desafiante justamente, yo lo veo como una oportunidad el cómo nos reinventamos frente a esta situación. Y el futuro laboral de la profesión, también es importante considerar que siempre se van a necesitar profesores y profesoras. Siempre los colegios, ¿cierto?, van a seguir existiendo como método de educación, y justamente cumplimos un rol fundamental. No sé si han escuchado más de alguna vez como una frase popular donde dice: todas las personas, todas las profesiones, independiente de la profesión a la cual tú llegues, fueron formadas en un inicio por un profesor. Y ahí hay un desafío bien importante que tenemos justamente nosotros. Y como, si bien es una profesión que es un poco cansadora, eso no lo puedo negar, y yo creo que ustedes que conocen a sus profesores saben que hay momentos del año en que hay bastante cansancio. Es una profesión muy bonita, porque te estás siempre como actualizando con la juventud, porque siempre estás trabajando, ¿cierto?, con personas jóvenes, con ustedes que están ahí con harta inquietud, con una visión, conociendo el mundo, y tú les incentivas también a conocer el mundo y como a devorarse el mundo, por decirlo así, y en ello también es bien bonito. Sin más que la verdad, lo que pasa es, ¿por qué me desconcentro un poco? Porque tengo una pauta acá al lado donde están los puntos que quería tocar en mi exposición, pero quisiera quizás dejar abierto para que puedan ir haciendo preguntas y dialoguemos un poquito más, y no se queden dormidos detrás de la pantalla, porque he hablado ya bastante rato. Ok, agradecer la exposición de la profesora y comentarle a los participantes que se les va a compartir en el chat un enlace de una encuesta de satisfacción del conversatorio de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, para que por favor la respondan y así ayuden a mejorar día a día la realización de los conversatorios. Bueno, ahora se va a abrir la instancia para poder realizar consultas, dudas, alguna opinión, comentario o lo que deseen, como mencionaba la profesora Daniela. Así que si alguien quiere decir algo, puede abrir su micrófono, no hay ningún problema. Y yo en el chat voy a dejar la encuesta para que por favor la respondan. Daniela, por ejemplo, con respecto a la malla curricular que tienen en Pedagogía en Historia, ¿cuáles son las asignaturas que a ti te costaban un poco más? O porque siempre en la carrera hay alguna asignatura como que es la que nos da un poco de miedo. Como ¿cuál sería esa, por ejemplo? Sí. Mira, a mí en general, te digo, las asignaturas de teoría, por ejemplo, eran las que más había como un miedo generalizado de los estudiantes frente a eso, porque son como esas asignaturas que son más densas, que requieren harta lectura, y muchas veces incluso tú puedes, y además son lecturas largas, de repente hartas páginas, un libro completo, y muchas veces con una primera lectura como que te quedan varias dudas y tienes que volver a acudir a eso, y además luego lograr sintetizar tus ideas por ejemplo, te hacían preguntas que generalmente eran de desarrollo, ¿cierto?, donde tú debías conectar las ideas,
y eso también a algunos se les hacía bastante difícil. A mí por lo contrario esa parte no se me hacía tan difícil, sino que de repente, de inmediato le respondo a Vania que hace una pregunta ahí por el chat. Okay. Lo que se me acomplejaba más, quizás porque nunca lo había hecho, eran los ramos de pedagogía. Los ramos de pedagogía donde uno tiene, por ejemplo, que conocer cómo va cambiando también el ser humano según sus etapas vitales, cómo aplicar también, si bien uno fue estudiante y conoce cómo es el colegio, no conoce el otro lado, no conoce cómo el profe tiene que planificar, cómo tiene que preparar también las distintas clases, y ese lado también era desafiante porque era un mundo desconocido. Eso. Y Vania preguntaba sobre si hay materia de matemáticas durante la carrera. Prácticamente nada, así de matemática, excepto sacar los promedios, ¿cierto? sacar las notas, ver con las notas para los exámenes, y bueno, también uno como profesor, ¿cierto? Tiene que estar sacándole las notas a los estudiantes. Pero en matemática, más allá de algunos ramos relacionados con estadística, que no hay de lleno, mira, por acá les podría compartir, aquí aparece la malla de la carrera, se las voy a compartir la de actualizada de pedagogía en historia, porque cuando yo estudié era otra malla, ahora ya ha ido cambiando un poquito. Eso es importante también que sepan, las mallas de las carreras se van adaptando también a los tiempos. No sé si lo logran ver muy bien, voy a agrandar la pantalla, quizá ahí yo creo que se ve un poquito mejor. Sí. Como ven, todo lo que está en celeste generalmente son áreas de, como dice ahí, de formación de la especialidad, es decir, de historia en sí, aprender, en la carrera se habla de historia mundial por una parte, uno va haciendo toda una línea relacionada con historia mundial, historia de América Latina, de la región, y también historia de Chile, y se van desarrollando esas líneas de la disciplina. Y aparte también, como pueden ver, hay ramos relacionados con la educación. Ahí dice educación, cultura y naturaleza, aprendizaje y sistemas de conocimiento, aprendizaje, cognición y diversidad, entre otros. Todos esos ramos no se van a encontrar con matemáticas, atendiendo a la pregunta que hacía justamente Vania a través del chat. Por otra parte, también van a tener asignaturas que son de formación general, y allí lo entretenido también es que se van a encontrar en la facultad, no solamente con las personas que estudian historia, sino con todas las personas que estudian en esa facultad, que estudian antropología, que estudian otras pedagogías, y también ahí se produce un encuentro bien interesante justamente con las otras carreras. Y allí van a tener, por ejemplo, tienen inglés, tienen TICS, que está relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación. Y también algunos ramos aquí, por ejemplo, dice Introducción a Ciencias Sociales. Y en Introducción a Ciencias Sociales puede ser que en una parte haya una leve vinculación con matemática a través del uso de estadísticas, de una forma de entender las ciencias sociales a través de las estadísticas. Pero eso, no es que vayan a tener álgebra ni ninguno de ese tipo de matemáticas, digamos, como más duras, si lo podríamos decir de alguna forma. También tienen, en el caso de la Universidad Austral, ramos de educación física y salud, ¿cierto? Y ahí aparecen también algunos optativos que son parte también de la especialidad. Y como pueden ver, en una carrera, como en toda carrera profesional, ahí aparecen en los últimos años, son poquitos ramos, ¿cierto? Pero son ramos mucho más densos porque a lo que conduce justamente es que ustedes hagan una investigación, como aparece acá, diseño de investigación, y escriban su tesis. Su tesis que les va a llevar justamente al proceso de titulación, y a la par también tienen que hacer una práctica profesional en un colegio, donde también se desenvuelven como docentes. Entonces ahí tienen las dos áreas. Por una parte tienen que desarrollar la investigación, que es el área disciplinar vinculada a la historia y las ciencias sociales, y además eso, aplicarlo en el aula como yo lo enseño. Porque una cosa es cómo yo lo aprendo, y la otra cosa también es cómo eso que yo aprendí lo enseño a los estudiantes y lo enseño a los jóvenes, y lo enseño en este caso en un colegio. Voy a dejar de compartir la pantalla.
Daniela, ¿cómo desde qué año empiezan con las prácticas? Cuando yo estudié, las prácticas eran los últimos años, el penúltimo y el último año. Pero ahora, según veo aquí en la malla, se comienza con una práctica desde el primer año. Si Claro. bien el primer año no van a ir a hacer clases, si uno va y se acerca al aula y conoce cómo funciona el aula, cómo trabajan los profesores, lo que se llama práctica de observación, de conocer cómo es la dinámica. Claro. Sí, yo me estaba acordando de algo. Lo que pasa es que yo estudio pedagogía en educación física y cuando estábamos en segundo año, yo estoy en cuarto ahora, nos tocó hacer una práctica en conjunto con pedagogía en historia, que fue una práctica interdisciplinar, donde nos juntaban a 2 estudiantes de educación física y 2 de historia. Entonces como que teníamos que trabajar a la par. Y eso igual fue súper interesante, como que hubo harto aprendizaje de una carrera con la otra. Buenísimo, porque además en la práctica profesional eso se da, que de hecho uno Claro. trabaja interdisciplinarmente con sus colegas. Por ejemplo, hoy en día yo creo que quizá a usted le ha tocado hacer trabajos en modalidad ABP. ¿A alguien le ha tocado? ¿Pueden ponerle alguna reacción si es que han hecho proyectos, aprendizaje basado en proyectos? Y justamente en eso uno hace, estos proyectos se emprenden con distintas disciplinas. Por ejemplo, como señalaba Ana Paula, puede ser educación física con historia. Muchas veces también historia tiene elementos en común con lenguaje, pero también hay proyectos que son más integrales y que no solamente se dedican como, digamos, a esa área, sino que también se puede vincular con educación física, música, artes, entre otras. Y eso es bien entretenido en lo que cuando uno se desarrolla profesionalmente, justamente en el colegio se va a encontrar con profesionales de distintas áreas. En un colegio es bien diverso porque va a tener tus colegas de ciencias, de educación física, lenguaje, como les decía, tecnología, artes, y es un espacio donde también compartes hartos conocimientos. Entonces en eso también es bien desafiante por un lado, pero interesante también del desarrollo profesional. Ok, no sé si hay alguien más que quisiera comentar algo, realizar alguna pregunta. Recuerden que pueden abrir su micrófono cuando lo deseen para hacer cualquier comentario que deseen. Sí, ahí apareció una pregunta de Karina, Sí, dice, ¿qué es lo que más me gusta de mi carrera? Yo creo que lo que más me gusta es hacer clases, por decirle así. Yo, el trabajo profesional como profesor, como profesora, como les decía, uno tiene que invertir harto tiempo, no solamente en hacer clases, sino que también prepararse. Y algo que no les mencionaba, que yo creo que en cualquier carrera esto es vigente, pero es importante que uno siempre se está formando. Uno no sale de la universidad sabiendo todo y siempre tiene que ir aprendiendo y también perfeccionándose. Y eso es muy importante, sea en la carrera docente o sea en la carrera que ustedes escojan, uno se tiene que ir como constantemente, se va poniendo nuevos desafíos y aprendiendo. Pero volviendo a la pregunta que plantea Karina, a mí lo que más me gusta es justamente hacer clases, estar en el aula donde uno va conociendo también a los estudiantes, las distintas realidades que tienen. Cada curso es un mundo, cada colegio es un mundo donde uno se enfrenta y también la comunidad educativa en general, porque se va encontrando con la vida de los apoderados, con la vida de los estudiantes, y allí se encuentra con una serie de desafíos que son bien bonitos. Y el aula siempre te sorprende. Uno puede llegar cansada de repente, un poco desganada también con esta situación de pandemia. Yo creo que quizá a todas y a todos le ha pasado que hay días que son más tristes o con más desánimo. Y después cuando uno hace clases, como que se recarga de energía. Se recarga de energía cuando los estudiantes participan, cuando entienden lo que uno está tratando de plantear y sobre todo cuando se plantea esa mirada que yo les decía que fue lo que también me llevó a estudiar historia, esta mirada más crítica con lo que está sucediendo a nuestro alrededor y cómo también mediante el diálogo, esa visión crítica, podemos ir buscando también soluciones, mediaciones a las problemáticas que se nos van planteando. Y yo creo que eso es lo más bonito, como hacer clases y ver cómo también los jóvenes, las jóvenes tienen mucha opinión, tienen muchas ganas de hacer cosas y es bien bonito como ese diálogo que se da en el aula.
Entonces, si no hay otra pregunta, continuamos con la última parte de nuestro conversatorio. Finalizada la ronda de preguntas, se vuelve a solicitar a quienes aún no acceden al enlace de la encuesta que lo puedan hacer. Por lo tanto, voy a volver a compartir el link en el chat. Y lo dije nuevamente. Y también les queremos solicitar a todos y todas si pudieran activar sus cámaras para poder sacar la foto final del conversatorio de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales. Así que invito a todos y todas, por favor, si pueden prender su cámara para que saquemos una foto, para que nos acompañen y aparezcan en nuestra fotito. Muy bien, gracias Leticia. ¿Quién más se quiere sumar para que no nos dejen solas con la foto? Buena, muchas gracias Karina. A ver quién más se une. Ya, vamos a sacar la foto entonces. Ya, voy a sacar la foto 1, 2 y 3. Ya, excelente, muchas gracias. No sé si queda alguna pregunta más, comentario, lo que deseen antes de finalizar. Ok, entonces si no hay otra pregunta, finalizamos el conversatorio del día de hoy. Les damos las gracias a todos y todas por su participación. Muchas gracias a Daniela. Voy a dejar de grabar.